En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos. Gracias para siendo en sus hogares, en sus casas, para esta misa. Es Día de los Ramos. Esta misa está dicho para el descanso de las almas de Ruth Magdalena Matute, Domingo Moriciti, Jesús Usote, Marina Barreto, Roberto Solinas, María Gerarda Cruz, Luz Divina Vargas, María Teresa Erazo en el aniversario 40 y Teresa Erazo en el aniversario 35. Tenemos que rezar para ellos especialmente durante esta misa. Y también para todos los feligreses que murieron, especialmente uno de los ministros de Eucaristía nuestras de esta parroquia de Guadalupe murió por esta enfermedad terrible. Pero hoy es el Día de los Ramos y estamos celebrando especialmente cuando Cristo entra a Jerusalén con los ramos, pero también, más importantemente, la pasión suya. Empecemos hoy la Semana Santa. Antes que podemos encontrar nuestro propio ser,
tenemos que enfrentar que somos pecadores. Pedimos perdón del Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, perdona nuestras ofensas y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Obrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. A su Dios al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Señor, no que quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témenlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por otro: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo,
ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú los has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se despezarán las ovejas del rebaño. Pues después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para que no caen en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duermen ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada
a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, como se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder. Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por el Dios vivo que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, a venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesitamos? Tenemos ya testigos. Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También este andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta el modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó la moneda de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron la moneda de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y la dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor.
Jesús compadeció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú los has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato. ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos. ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó. ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y lo echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús agua mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy estamos iniciando este domingo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos recuerda en el bautismo morir con Cristo en nuestro pecado y vivir con Cristo a la resurrección. La condición humana tiene mucha flaqueza. Nos dice en el momento más triste en que Jesús necesitaba de los suyos, humanamente, sus apóstoles tuvieron miedo. ¿Cuántas veces compartieron tantos milagros con Cristo? ¿Cuántas veces estuvieron cerca de Él? Pero llegó el momento de la prueba. Llegó un momento en que 2 de sus apóstoles flaquearon. Judas lo vendió por 30 monedas. Nuestra humanidad se vende. Nuestra humanidad busca su propio placer. En cambio, Pedro, en ese momento en que vio la angustia y el terror, no quiso afrentarlo, dejó que Jesús fuera apresado. Hoy, hermanos, ¿cuánto nos hace falta cambiar? Estamos viviendo unos momentos como antiguamente los primeros cristianos. Son momentos de tristeza, porque muchos de ellos que se encontraban orando y pidiendo eran reos de muerte. Muchos de ellos estaban preocupados, como hoy día. Estábamos perseverando a que cambiaran las cosas. Hoy, en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, vamos a iniciar las cosas diferente, porque estamos amenazados ante una pandemia y estamos igual que en esos tiempos.
Estamos igual en que los primeros cristianos eran amenazados de muerte porque le iban a quitar la paz espiritual. Muchos de ellos se entregaban a Jesús en la oración, muchos de ellos pedían de rodillas que todo pase. Pero el Señor nunca se mudó de ellos. Cuando Pedro se dio cuenta que había flaqueado, creció su fe, creció su amor y pudo encontrar el verdadero sentido del amor de Dios. Hermanos, yo sé que en estos momentos está en prueba muchas cosas. Está en prueba nuestra fe, está en prueba nuestra lealtad, pero tenemos que abrazar nuestra cruz y seguir adelante, porque esos son los verdaderos cristianos, los que abrazan la cruz de Cristo para encontrar la verdadera fe, la verdadero amor. Reconocer el amor es más fuerte que la muerte. Jesús nos lo anunció: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus hermanos. ¿Cuántas pruebas tienen nuestros hermanos que están ahora en este mismo momento ayudando a los demás? Este día nos pide el Señor que abramos nuestras manos para ayudar. Este cambio viene para dar fruto, para que realmente nosotros encontremos en los demás a Cristo. Cuando encontramos a Cristo, se van a ir las penas. ¿Cuántos mártires han encontrado a Cristo y han abrazado su cruz? Jesús nos amó hasta el extremo, a un extremo de que dio la vida por nosotros. Algo muy significado en ese momento en que Cristo estaba agonizando, gritó muy fuerte, porque así lo escuchó su Padre. Hoy, hermanos, yo les pido que en sus oraciones ese mismo grito de Jesús también ustedes lo hagan. Que nuestras oraciones sean fuertes, que en este tiempo en que estamos en cuarentena se oiga la oración en nuestra casa, se oiga la oración en que estamos unidos. Nuestras familias necesitan estar brazo con brazo, mano con mano, y vamos a vivir una Semana Santa inolvidable, una Semana Santa única, cuando nuestros brazos y nuestras manos se unan a salvarnos. Vamos a estar unidos a Dios. Reconocemos la promesa de Jesús, estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Este Jueves Santo, en el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdote, el Señor nos pide que crezcamos en humildad, que crezcamos en el servicio, y nos da un ejemplo muy grande. Este Jueves Santo les pido que entre nosotros, entre nuestras propias familias, entre nuestros propios hermanos, hagamos lo mismo que hizo Jesús. Lavemos los pies, porque en el servicio está la grandeza del Señor. Él, siendo el maestro, le lavó los pies a sus discípulos, uno a uno. Muchos de ellos no lo entendían, y Pedro era uno de ellos. Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo: si no lo hago, no tendrás conmigo en el reino. Y Pedro
no me laves nada más los pies, sino lávame todo el cuerpo, porque estaba creciendo en espíritu. Hoy vamos a hacer lo mismo en nuestros hogares. Vamos a hacer que esta Semana Santa, que este Jueves Santo que no lo olvidemos, porque lo necesitamos. En estos tiempos necesitamos que crezca ese momento de servicio, ese momento de que el Señor se entregue a cada uno de nosotros. El Viernes Santo, el viernes en que el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Este viernes todos vamos a seguir el mismo Vía Crucis que Jesús. Y yo siento que cada uno tiene ese temor que tenía Jesús, pero dejemos en manos de Dios y vamos a pedir y vamos a orar y vamos a hacer las estaciones. Cada uno de nosotros va a estar en ese momento con Jesús. Y cuando estemos frente a la cruz, y cuando sea el último momento, vamos a sentir lo mismo que sintieron sus más amados discípulos. María está al lado de él. En ese momento nosotros vamos a tomar el papel de María. Vamos a estar en ese momento con Jesús, solos, en la angustia, en el temor. Vamos a esperar la grandeza del Señor que va a compadecerse de nosotros. Hermanos, busquemos en el Señor, en esa cruz, en la cruz de Cristo. Esa es la cruz que nos va a ayudar a llegar a la salvación. La cruz es escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero fuerza para los cristianos. Hoy en día les pido, hermanos, que este Viernes Santo, después de que Jesús haya entregado la vida por nosotros, después de que las tinieblas lo cubran todo, nosotros abracemos cada una de nuestras cruces y la tengamos cerca de nosotros, porque ese es el verdadero servicio que nos ha dejado el Señor. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto para la vida eterna. Cuánto nos da miedo, Señor. Este momento sabemos de muchas noticias tristes, de muchas cosas que están sucediendo en este día, pero acordémonos que Dios salvó nuestra alma, ha pagado por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se pagó con esa crucifixión, y eso nos tiene que dar el amor a Cristo. Tenemos que perder el temor de que tenemos que morir, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados. Es importante que nos demos cuenta que Él se entregó por nosotros y por cada uno de nosotros. Hermano, rompamos la cadena de la angustia, rompamos la cadena del miedo y estemos preparados para el Señor. Eso nos va a dar más fuerza, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor va a entrar en cada uno de nosotros. El Señor va a estar ahí presente. Hermanos, que el pecado no triunfe en nuestra vida, que el pecado no nos haga esclavos. Nosotros han pagado mucho por nuestra liberación. Jesús ha entregado su cruz.
Jesús ha abierto las manos por nosotros y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. Es hermoso saber que tenemos que confiar en Jesús. En ese momento en que María iba a buscar a Jesús en el sepulcro, Jesús le dijo: no busques en los muertos al que ha resucitado. Nosotros tenemos que tener la esperanza en que Jesús nos va a resucitar, en que Jesús nos va a dar la vida eterna, en que Jesús está con nosotros. Y al igual que a María, que representa la humanidad, nosotros nos preguntamos: ¿dónde lo han puesto? Y Jesús sale al encuentro de nosotros y nos dice: ¿por qué buscamos a los muertos? Él ha resucitado, Él ha pagado por nosotros. La vida no sirve si no sirve para servir. Yo me recuerdo mucho que cuando estábamos sirviendo o cuando estábamos llamados al diaconado, una de esas era la pregunta que nos hacían: ¿por qué vienes a ser diácono? ¿Por qué quieres ser diácono? Y nosotros nos preguntábamos, cada uno de nuestros compañeros: porque queremos servir. Hermanos, hoy, en este tiempo de tristeza y de pandemia, ahí está la clave del servicio. Hoy en día vamos a necesitar muchos santos. Hoy en día vamos a necesitar a mucha gente que se comprometa. Hoy en día, en el cielo, van a haber mucha gente que va a dar la vida por los demás. Y va a haber alegría y paz en los hogares. Que Dios les bendiga y les proteja. Ahora profesemos nuestra fe juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz, Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Tanto laicos como ordenados,
para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor, crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad de la Inmaculada Concepción, para que perseveremos en la oración y apoyemos a los que van a recibir los sacramentos de iniciación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rezamos también para todos los difuntos de nuestra parroquia que estamos rezando especialmente en esta misa. Para Ruth Magdalena Matute, Domingo Morsisi, Jesús Jusote, Marina Barreto, Roberto Solinas, María Gerarda Cruz, Luz Divina Vargas, María Teresa Errazo y Teresa Errazo, por quien esta misa está dicha. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora tenemos algunos anuncios, como siempre, en la misa. No hay colecta porque no están aquí, pero tenemos los gastos de la parroquia que continúen. Si es posible, si pueden mandar por correo las ofrendas, sería muy bueno para nosotros porque podemos pagar los gastos que tenemos ahora. Y también si están interesados en darse el dinero por dirección electrónica, se puede ver cómo en nuestro website. El horario de las misas esta semana son estas. La misa diaria de lunes y martes va a ser a las 7 de la mañana, streaming, pero lo puede ver más tarde durante el día. La misa streaming el miércoles va a ser a las 9. El viernes no hay misas en la mañana. El jueves santo tenemos la misa de la última cena a las 7 de la tarde, streaming. Viernes santo tenemos una celebración de la pasión de Jesús a las 3 en inglés. Tenemos las estaciones de la cruz a las 5. No podemos ir por las calles, pero lo vamos a hacer aquí con las diferentes figuras y formas de artes de las estaciones, pero lo vamos a hacer las estaciones como siempre en inglés, español e italiano. Hay una celebración de la pasión en español a las 7 de la noche el Viernes Santo. El Sábado Santo tenemos la vigilia pascual a las 7 de la noche. El día de Pascua tenemos misa a las 9 en italiano, a las 10:30 en inglés y como hoy a las 12 en español. Que el Señor le cuida en sus hogares, especialmente durante este tiempo de esta gran enfermedad, para que podamos salir después, nos reunir otra vez aquí en la iglesia como pueblo santo.
Oren, hermanos, para que mío y su sacrificio sea agradable a Dios nuestro Señor. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no le merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantando hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque,
nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Acto de comunión espiritual. Mi Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento como verdadero Dios y verdadero hombre, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo con todo mi corazón. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras en mi corazón y me uno a ti por completo. Nunca me dejes alejarme de tu santa presencia. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, por la perdición de las almas. Amén. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Demos gracias Demos a gracias. Dios. Cuando el Señor va a la muerte, junto a Señores tú, lloran tus ojos de madre, lloran mirando a la cruz, pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos da